Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Godoy, soy profesor adjunto de métodos de investigación psicológica. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema 3 de 3 que es desarrollado en relación a la unidad 1 de este programa que tiene que ver con investigación en psicología, ¿sí? En los bloques anteriores he desarrollado por un lado el documento elaborado por el maestro Alberto Villanova a mediados de la década del 90, referido a algunos aspectos vinculados con la formación en investigación de los psicólogos y psicólogas. Y en el segundo bloque tomé el documento elaborado por el profesor de la casa, el doctor Juan Carlos Molina, basado en una conferencia que él impartió en el año 2012 en un encuentro de psicología promovido por la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, ¿sí? En donde él también eh, hace un diagnóstico sobre las condiciones de la formación en investigación de los psicólogos y presenta un par de propuestas para revertir algunos de los aspectos negativos que él encuentra, ¿sí? En este bloque lo que voy a hacer es hablar un poco sobre ética, que es otro de los elementos que va a aparecer en esta unidad, que aparece en esta unidad, y que iremos retomando en las próximas unidades. Cada vez que abordemos una estrategia o método técnico de investigación, vamos a poner algo en tensión también en relación a los desafíos éticos que supone optar por una u otra herramienta de trabajo. ¿De acuerdo? Así que aquí simplemente vamos a hacer un repaso muy general, un comentario muy general, y luego cerraré el bloque recuperando algunas de las nociones justamente introducidas por los autores previamente trabajados para proveer un marco de referencia más completo, más integral y que ustedes tengan más elementos para orientar la lectura del material. ¿De acuerdo? Arranquemos entonces. Eh, Hablábamos entonces de que ya habíamos trabajado en los bloques previos sobre el texto de Alberto Villanova, sobre el texto del doctor Molina, y ustedes van a tener para trabajar y revisar algunos de los principios éticos para la investigación psicológica desarrollados por la Asociación de Psicología Americana, ¿sí? Yo no los voy a desarrollar en profundidad, simplemente voy a proveer un marco para que ustedes entiendan cuál es la relevancia que tiene para nosotros que un estudiante de psicología tenga formación en ética de la investigación eh, y a partir de allí orientarlos en un par de lecturas. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos insistir sistemáticamente en garantizar la mejor formación ética posible de nuestros estudiantes, de ustedes, en psicología? En los últimos años, la psicología no ha sido la única disciplina, por cierto, pero la psicología ha enfrentado una serie de críticas derivadas de eh, comportamientos no éticos, comportamientos inescrupulosos de parte de figuras que eran importantes dentro de la comunidad psicológica, ¿sí? Pero también hay que decir que por suerte en los últimos años la propia psicología ha aportado un montón de muy buenos ejemplos positivos respecto a cómo revertir estas falencias, estas dificultades en la ética de la investigación, ¿sí? Voy a empezar por comentar un ejemplo muy cortito de comportamiento inescrupuloso en el ámbito de la investigación psicológica, que es el caso del psicólogo social Stapel, que es la persona que aparece allí con la cita que dice en inglés, he fallado como científico. Stapel era una figura muy importante del ámbito de la psicología social, con un nivel de producción muy alto y sobre fenómenos muy interesantes o que a mí en ese momento parecían como muy interesantes sobre el comportamiento de las personas. Lamentablemente, como la ciencia en general, y eso lo van a descubrir mientras vayamos cursando la materia, tiene sus propios métodos de control, ¿sí? Aquí la palabra clave es el concepto de replicación, ¿sí? La ciencia busca producir evidencia que luego debe ser replicada por otras fuentes independientes. Este es un principio básico de la ciencia, ¿sí?
Y psicología no escapa a ese principio. Si yo realizo una investigación y encuentro que un determinado fenómeno está relacionado con otro, eh, lo doy a conocer a través de un congreso científico o en una publicación científica y debo esperar que cualquier otro colega, siguiendo el mismo protocolo que yo apliqué, pueda encontrar la misma información. ¿Sí? Eso se trata, de eso se trata la replicación, que diversos grupos de investigación, diversos investigadores de manera autónoma, no vinculados entre sí, sino de manera independiente, puedan confirmar el mismo fenómeno. Cuando esto ocurre en un alto grado, podemos estar seguros de que el fenómeno que estamos describiendo es un fenómeno real que existe y que la relación entre las variables eh, es tal cual la hemos descrito en nuestro estudio. ¿Sí? Este es un concepto clave. Staple se expuso a este proceso y lo que ocurrió es que a medida que iban fallando los sucesivos intentos por replicar muchos de sus hallazgos más llamativos, más distintivos, esto generó digamos, un revuelo en la comunidad científica y derivó en una investigación interna dentro del ámbito en donde llevaba adelante su trabajo Staple, hasta que se logró confirmar que efectivamente lo que hacía Staple era fraguar sus datos, ¿sí? No ejecutaba investigaciones genuinas, sino que en algunos casos las ejecutaba entre comillas, dibujaba datos después o directamente cargaba los datos en la planilla y hacía como si hubiera corrido una investigación que daba en la dirección en la que él señalaba, hipotetizaba o suponía que tenía que dar. Obviamente cuando esto se descubre, se empiezan a revisar más meticulosamente todas las investigaciones de Staple y se encuentra que un gran número de ellas tenían este tipo de dificultades y se las empieza a retirar de las revistas. Este es un término que en el ámbito de la publicación académica se conoce como retracción, ¿sí? Es un término que ningún investigador quiere que le ocurra, que se retraiga un artículo por fallas metodológicas o fallas éticas, como en este caso, ¿sí? Staple no fue el único caso, hubo otros casos también de comportamiento inescrupuloso en el ámbito de la psicología. Y en el marco más general de la ciencia también hubo algún tipo de revuelo generalizado por el mal uso de las estadísticas. Esto llevó a una movida importante respecto de la importancia justamente de promover más replicaciones independientes de los estudios y de mejorar nuestras prácticas de investigación, tanto en lo que tiene que ver con la recolección de datos y la ejecución de nuestras investigaciones, como con lo que refiere al análisis de datos, para no incurrir en malas prácticas que pueden incrementar los errores, y la comunicación de los datos también, ¿sí? Como les decía, así como lamentablemente psicología aportó algunos de los ejemplos más negativos respecto a comportamiento deshonesto en el ámbito de la investigación, la misma comunidad también, por suerte, se reorganizó rápidamente y aportó ejemplos muy positivos de cómo avanzar en mejorar las prácticas de investigaciones psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, la Asociación por la Ciencia Psicológica, que es una asociación de psicología de origen norteamericano que hoy tiene un alcance internacional, eh, implementó rápidamente una serie de estrategias tratando de mejorar las competencias, la capacitación de la comunidad de psicólogos en el uso de estadísticas adecuadas, en el uso de mejores prácticas de escritura y de reporte de información, en la ejecución de la investigación, y lo sigue sosteniendo desde entonces. Hoy la Asociación por la Ciencia Psicológica es un espacio, es una organización que claramente se ha instalado en la comunidad científica internacional como una organización que claramente puede establecer estándares muy rigurosos de buenas prácticas en investigación. En esa línea también tenemos otras iniciativas como el SIG File Drawer, eh, o archivo de intentos de replicación en psicología experimental, que es una iniciativa interesante que busca generar un repositorio en donde todos los intentos de replicación de estudios clásicos de la psicología o de estudios no tan conocidos se vayan archivando allí para que todo el mundo vaya viendo qué está fallando y qué está funcionando, ¿sí?
en un campo afín a la psicología, en el campo de la neurociencia cognitiva. Hay iniciativas interesantes como las propuestas por la revista Cortex y que después tomaron muchas otras publicaciones a nivel internacional y localmente también, que es lo que se conoce como el preregistro o reportes registrados, ¿sí? ¿Cuál es la noción detrás de esto? La noción detrás de esto es que yo generalmente en la comunidad académica el sistema de publicación funciona de esta manera. Uno ejecuta la investigación, analiza los datos, escribe los resultados, los envía a una publicación y en la publicación en un sistema de revisión por pares determina si es adecuado o no y se admite su publicación. ¿Ok? Algunos referentes de la comunidad han establecido que este sistema es un sistema que está expuesto a errores, ¿sí? Como por ejemplo los cometidos por Stapel. Entonces una forma de minimizar esos errores consiste en que el investigador que esté interesado en ejecutar una investigación primero presente el proyecto de investigación, qué es lo que quiere hacer, y lo presenta en la revista donde pretende publicarlo. Entonces, esa revista ya más o menos sabe de qué hipótesis o supuestos parte, qué herramienta piensa utilizar para recoger información y qué plan de análisis piensa hacer. Luego el compromiso de esa revista es publicar ese artículo independientemente de si el autor encontró o no información significativa. ¿Sí? La idea es hacer más transparente el proceso en esta línea de desarrollar o adquirir mejores prácticas en investigación y en ética de investigación. ¿Sí? Con esto es simplemente señalar un par de ejemplos que tienen que ver con la importancia que tiene la ética en la investigación, mostrarles a ustedes que es un tema central, absolutamente vigente, activo, eh, dinámico. Todo el tiempo estamos revisando o estamos observando que otros colegas aportan nuevas propuestas, nuevas ideas, eh, como el tema del preregistro, que es algo que viene creciendo fuertemente en los últimos años. El uso de datos eh, por parte de la comunidad dentro de lo que llamamos ciencia abierta, es decir, que si yo recojo datos con mi investigación, que esos datos después pasen a ser incluidos en alguna base a la que pueda acceder cualquier investigador de cualquier parte del mundo, siempre y cuando aseguremos algunos principios básicos de, por ejemplo, de protección de datos personales, que es algo que también viene desarrollándose en los últimos años en relación a la ética de la investigación, eh, a la reusabilidad de los datos y algún término que es muy interesante porque tiene otras derivaciones hoy, que es el término del consentimiento informado. Es decir, yo cuando participo de un estudio, consiento voluntariamente a participar del estudio y a que la información que yo aporte a ese estudio pueda ser usada por ese estudio de manera primaria y en una forma secundaria también autorizo, cuando esto es posible, a que la información que yo aporte pueda ser reutilizada por cualquier investigador si estos datos son sumados a una base de datos de ciencia abierta. ¿Sí? Hay una serie de otras iniciativas que van todas en la dirección a hacer una ciencia más transparente, más colaborativa, más ética, que implica desde la interacción con los participantes, el uso de modelos animales, que es otro aspecto que se viene discutiendo fuertemente y de la cual la psicología no está exenta, porque buena parte de nuestros conocimientos también vienen del campo de la investigación con modelos animales, el cuánto se ha avanzado en la definición de lo que se entiende por un dato personal y en la gestión de un dato personal, y nuevas iniciativas que surgen dentro de la comunidad científica como las iniciativas de ciencia abierta y de acceso abierto, que tienen una filosofía general compartida. ¿Sí? Eh, Luego, en relación a documentos específicos que ustedes tienen que repasar, revisar o consultar, el principal tiene que ver con los principios éticos de psicólogos y el código de conducta, ¿sí? Que tiene varias versiones. Es un documento, entre comillas, vivo si se quiere, o en proceso continuo de revisión que lleva desarrollando hace mucho tiempo la Asociación de Psicología Americana. Si ustedes entran al sitio web de la Asociación de Psicología Americana,
apa.org, y navegan dentro de la web de la Asociación de Psicología Americana, van a poder encontrar que hay una sección dedicada al tema de la ética en todos los aspectos. Recuerden que nuestra disciplina es una disciplina que tiene dos componentes. Es una práctica científica y luego tiene un perfil profesional. Entonces, el Código de Ética de la Asociación de Psicología Americana cubre esas dos aristas, esas dos facetas de la psicología. Integra elementos vinculados con la ética en investigación con modelos animales y con modelos humanos. Le dedica mucho espacio, por ejemplo, al concepto del consentimiento informado, lo que esto implica. Eh, y luego también, por cierto, tiene aspectos vinculados con la práctica profesional de la psicología, ¿sí? En nuestro contexto, generalmente ustedes se van a encontrar más cercanamente vinculados con las nociones de ética para el ejercicio profesional, ¿sí? Que es lo que típicamente se encuentra en un curso de odontología. Eh, en esta asignatura nuestra pretensión va a ser que podamos poner en tensión cuáles son los desafíos éticos estándares y cuáles se van incorporando en los últimos años vinculados específicamente con la investigación, ¿sí? Eh, Así que nada, en las próximas clases, cada vez que estemos abordando algún tipo de estrategia en particular de investigación, sea cuantitativa o cualitativa, probablemente tengamos oportunidad de ponerlo atención en relación a los desafíos éticos que surgen allí, ¿sí? Adelanto un par simplemente para que lo vayan pensando. Por ejemplo, en relación al consentimiento informado, ¿cuáles son los desafíos cuando uno quiere trabajar recogiendo información de niños, de adolescentes, o de personas que estén cursando con alguna patología que les impida tener eh, una capacidad de raciocinio o decisión autónoma, ¿sí? Bueno, en esos casos, ¿qué dice la ética en la investigación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y cómo podemos pensar investigaciones que respeten a las personas y que nos permitan avanzar en el conocimiento de nuestra disciplina. La APA no es la única organización que tiene lineamientos éticos para la investigación. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud tienen también unas pautas éticas internacionales para investigación relacionada con la salud con seres humanos, que sería bueno que rastren y traten de consultar. Les mencionaba hace un rato que también los colegas y las colegas que trabajan con modelos animales, en nuestra facultad hay muchos equipos al respecto. De hecho, nuestra facultad es una de las pocas carreras de psicología del país que cuenta con un bioterio. Tenemos colegas que trabajan con modelos animales y ellos están también cubiertos por normativas éticas muy específicas respecto del uso, cuidado y manejo de animales de laboratorio. Eh, Naciones Unidas, por ejemplo, tiene una división dedicada a la investigación sobre el desarrollo adolescente infantil y adolescente, en donde también ellos publican cada tanto aspectos vinculados con el tema de la ética en la investigación con esas poblaciones. Eh, entonces, la recomendación general es que tomen como marco de referencia las normas éticas de la Asociación de Psicología Americana, pero por favor los y las alentamos a que profundicen esas lecturas, esos estudios, esas miradas, identificando otros organismos y otros documentos relacionados con los distintos campos de interés de psicólogos y psicólogas. Eh, Retomo un elemento que habíamos anticipado en alguno de los bloques previos, que es la importancia además de destacar, como destacaba recién, la importancia de que tengan ustedes una muy buena formación en ética e investigación, que tengan una muy buena formación en comunicación de la ciencia, ¿sí? Y esta formación tiene que proveerles de herramientas que le permitan a ustedes llegar a dos tipos de públicos diferentes: al público general. El caso del público argentino es muy particular porque tiene muchos preconceptos respecto de nuestra disciplina. Hay muchos errores y concepciones equivocadas sobre qué implica ser psicólogo o psicóloga, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Eh, y el otro público destinatario son los políticos, aquellos que definen políticas públicas, a los cuales tenemos que llegar y demostrarles que somos capaces de
aportar soluciones empíricamente fundadas para la resolución de problemas complejos de nuestra sociedad, ¿sí? Lo que está ocurriendo actualmente con el tema del aislamiento social por el COVID-19, por ejemplo, muestra que la psicología en particular, las ciencias sociales en general, tienen mucho para aportar, para resolver, y necesitamos que nuestros interlocutores comprendan el valor de nuestras contribuciones, ¿sí? Cuando del otro lado hay sesgos o preconceptos respecto de la utilidad o el valor de una disciplina, es muy difícil llegar y tener incidencia al respecto. Aquí hay simplemente en la filmina un par de ejemplos vinculados con la comunicación pública de la ciencia psicológica o de ciencias afines, ¿sí? En algunos casos esto queda en manos de organizaciones específicas como la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, que invito a que conozcan. Muchos colegas de la casa somos miembros de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, consideramos que es la asociación eh, que mejor contempla los intereses de la comunidad académica de psicología en Argentina. En menor medida, una asociación más joven, que es la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. También los alentamos a que rastreen a ver qué producción específica tiene la Asociación de Unidades Académicas de Psicología. Esta es una asociación que ustedes van a ver mencionada en los documentos de Alberto Vilanova, que es una de las personas que contribuyó a su configuración allá en los 90, y en el documento del doctor Molina. De hecho, la conferencia del doctor Molina se da en el marco de un espacio promovido, auspiciado por AWAPSI. Entonces, chequen a ver qué están diciendo respecto de qué producción tienen, ¿sí? Y luego vean ustedes también críticamente, aprovechen el aislamiento, la cuarentena, para empezar a hacer lecturas vinculadas con la psicología y las ciencias del cerebro y del comportamiento en los medios, y traten de ver, bueno, a ver qué representaciones de psicología se están realizando, qué cosas se dicen de la psicología, quiénes llevan la voz de la psicología. ¿Son psicólogos? ¿Son psicólogas? ¿Son médicos? ¿Son médicas? ¿Son neurólogos? ¿Son periodistas científicos? Esto es importante que lo tengan presente porque pueden descubrir que hay allí un bache que no estamos llenando como comunidad de psicólogos y psicólogas, y para la cual, si queremos llenarlo, tenemos que tener unas competencias específicas que tenemos que tratar de adquirir desde el grado, ¿sí? Esto es importante, así que nada, vayan haciendo un pequeño ejercicio de ir relevando noticias psicológicas en este contexto. Particularmente usan el ejemplo del COVID-19 porque van a encontrar que hay mucha producción de psicología que por ahí no pensaban que existiera, y existe, está, y es necesaria, ¿ok? Y así con otras situaciones. Otro elemento que apareció presente en los textos que trabajamos de Vilanova y de Molina en particular, especialmente, es el tema de que además de formarse en investigación, esa investigación tiene que estar orientada al desarrollo social, ¿sí? Es lo que algunos colegas llaman, como Irwin Altman, que es la persona que aparece en la fotografía en la filmina, formación con compromiso social, ¿sí? Eh, les marco estos tres puntos porque me parece que son importantes y van un poco en la línea de lo que señala Molina en su texto. La necesidad de educar a los estudiantes en los problemas de su sociedad, eh, la idea de que vivan de primera mano los temas sociales de su comunidad, y la idea de dotarlos de la experiencia y las habilidades para que puedan actuar sobre problemas sociales de relevancia, ¿sí? Esto es muy importante, no significa para nada que no haya que apoyar investigaciones que sean quizás de agenda más internacional, pero es fundamental no descuidar la vinculación de ustedes con la sociedad que los contiene, en particular para nuestro caso, porque, como lo dije en algunos de los bloques previos, nosotros somos una comunidad anclada en el ámbito de una universidad pública, así que estamos particularmente obligados a responder a los desafíos, a las demandas que nos haga nuestra sociedad. Em, ¿Con qué contamos para avanzar en esta dirección? Y en esto recupero algunos elementos con los cuales cierra su conferencia el doctor Molina y que no trabajamos en el bloque previo. El doctor Molina señala que contamos como pocos países con un sistema nacional de ciencia y técnica. Si bien zozobró un poco en los últimos años, ahora nuevamente tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Hay organismos descentralizados, las universidades públicas, la Nacional de Córdoba es un caso interesante en ese sentido, siguen apoyando la investigación de sus distintos grupos en sus distintas disciplinas. Así que esto es un valor agregado y es un elemento que hace que la línea de partida para nosotros no sea tan mala, ¿sí? El otro punto positivo, señala el doctor Molina, es que el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, por otro lado, está articulado con el Sistema de Universidades Nacionales. Hay muchas cosas que mejorar, por cierto, en esa vinculación entre el Sistema de Ciencia y Técnica Nacional, el MINCIT y CONICET y las universidades nacionales. Pero, de nuevo, es una relación que existe, se está trabajando para mejorarla y seguramente a ustedes les tocará ser protagonistas de una mejora significativa en la vinculación, articulación entre todos estos actores, porque realmente lo necesitamos, ¿sí? Sobre todo en condiciones de crisis o de emergencia como las que estamos atravesando. La otra cosa que señala el doctor Molina es que los sistemas nacionales de ciencia y técnica y las universidades nacionales acuerdan prioridades y criterios de promoción de la ciencia y de evaluación de los recursos humanos. Esto también hasta cierto punto ha ido mejorando mucho en el último tiempo. Hay una interacción cada vez mayor entre equipos de investigación nacionales e internacionales. Piensen, por ejemplo, solamente ahora, y en un contexto muy acotado por los tiempos y por la crisis y por las condiciones de aislamiento social, en nuestra facultad hay más de un grupo de investigación que está haciendo investigaciones ahora mismo sobre los aspectos vinculados con el aislamiento social, en solitario o en colaboración justamente con otros colegas del país o con colegas del exterior, tratando de encontrar aspectos compartidos en la respuesta psicológica ante estas condiciones de aislamiento social. Eh, Nada, esto es muy importante que lo tengan presente porque en condiciones normales esto ya venía ocurriendo, pero en condiciones de crisis es cuanto más necesitamos de la articulación entre diferentes equipos de investigación locales e internacionales. Otro elemento interesante que destaca el doctor Molina es que en los últimos años ha habido también un mayor desarrollo de programas de posgrado y la consolidación de aquellos que venían existiendo, como por ejemplo el caso del doctor en psicología de nuestra facultad. El doctor en psicología de nuestra facultad durante mucho tiempo fue el único doctorado con la máxima calificación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ¿sí? Tenía la calificación de A. En el último tiempo se sumó, creo que el doctorado de la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? Pero el nuestro es el que más años estuvo solo sosteniendo esa evaluación, no una vez, sino en acreditaciones sucesivas, ¿sí? De manera complementaria las invito a que revisen la oferta de posgrado de nuestra facultad. Nuestra facultad no solamente tiene el doctorado en psicología, no solamente eh, ayuda en el diseño y ejecución del doctorado en neurociencias, sino que además tiene un conjunto de maestrías que cubren diversas áreas y tenemos a muchos colegas de la casa trabajando en nuevos proyectos de maestría, tenemos carreras de especialización, o sea, hay una oferta de posgrado razonablemente interesante y variada. Lo otro que menciona el doctor Molina es que también en los últimos años ha habido algún desarrollo de infraestructura para investigación en facultades de psicología de las universidades nacionales. Quizás los ejemplos más llamativos sean los de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y nuestra facultad. Las dos facultades han logrado conformar unidades ejecutoras de doble dependencia. Una unidad ejecutora es un centro de investigación que depende del CONICET y en este caso, como es de doble dependencia, depende de las universidades donde están radicadas. Tengan en cuenta ustedes que en Argentina durante muchos años solamente hubo una unidad ejecutora dedicada a la psicología y era una unidad ejecutora que no tenía ningún vínculo con ninguna universidad nacional, perdón, que era el CITME, el Centro de Investigaciones en Psicología Matemática Experimental. En los últimos años, y con mucho esfuerzo, se crearon dos unidades ejecutoras de investigación psicológica. El IPSIBAT, que está radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y nuestro IPSI, Instituto de Investigaciones Psicológicas, donde, por ejemplo, muchos de los colegas de esta cátedra estamos radicados con nuestro grupo de investigación. De hecho, la titular de esta cátedra, la doctora Silvina Brusino, es la directora por concurso del Instituto de Investigaciones Psicológicas.
y el resto de los profes asistentes, varios de ellos están radicados en el Instituto de Investigaciones Psicológicas como becarios en este momento postdoctorales, y algunos estuvieron mucho tiempo como becarios doctorales. ¿Sí? Yo soy investigador adjunto de CONICET con lugar de trabajo en el IPSI, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Nada, esto es importante porque esto requiere de desarrollo de infraestructura, requiere de recursos que ponen las universidades por un lado, que ponen el CONICET por el otro, y se retroalimenta con los subsidios que van aportando, van consiguiendo los distintos grupos de investigación, y constituye un espacio de excelencia para la formación de jóvenes recursos humanos, como diría el doctor Molina. ¿Sí? Afortunadamente, más allá de la situación crítica que vivió la ciencia argentina en los últimos años, el IPSI logró concentrar a muchas becas de CONICET, de CECIT de la ONC y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que ahora se llama Agencia IDI, Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Eh, digamos, es una realidad muy particular dentro de lo crítico que estuvo la situación y que está todavía la situación para la comunidad científica en Argentina. ¿Qué nos falta? Vamos a repasar rápidamente qué encuentra el doctor Molina como elementos que faltan, y les pido a ustedes que hagan el esfuerzo después de contrastar esto con eh, ideas parecidas que pudieran aparecer en el texto del maestro Vilanova. Eh, en primer lugar, el doctor Molina llama a conformar departamentos que puedan organizar programas académicos. Esto es algo que mencionamos en algunos de los bloques previos. Nuestra facultad no tiene departamentos de ningún tipo. No es una figura ajena a la organización de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay otras facultades que están organizadas académicamente de esa manera. Eh, en nuestra comunidad hay voces a favor y en contra dentro de lo que llamamos hoy área metodológica. Esto es algo que se discutió bastante el año pasado con los colegas de las cátedras de psicométricas y de estadística, y algunos están de acuerdo, otros no. En principio estamos a mitad de camino. Estamos hablando de una configuración como área de metodología, y mientras tanto seguimos investigando, trabajando, discutiendo, debatiendo sobre cuál forma de organización curricular es mejor, si la tradicional cátedra o una organización por departamentos, y lo que eso implica en términos de desafíos, nuevas obligaciones, nuevos derechos, nuevas responsabilidades. Eh, el doctor Molina también sugiere estimular la creación de unidades ejecutoras científicas. Cuando escribió esto no existía el IPSI, era simplemente un proyecto. Hoy el IPSI es una realidad, es una unidad ejecutora de pleno derecho en funcionamiento, con muchos grupos de investigación, muchos subsidios significativos, muchos becarios y becarias. Así que en ese punto vamos en la dirección correcta, apuntando a lo planteado por el doctor Molina. También el doctor Molina plantea en esta cuestión de garantizar la mejor formación de los y las psicólogas en investigación, la noción de promover proyectos de comparación científica que involucren activamente la formación de estudiantes. Esto es algo que ya mencionamos también en el bloque previo. La Facultad de Psicología de Córdoba en ese sentido ha sido bastante pionera, ha trabajado desde hace muchos años integrando, facilitando la integración de los estudiantes y el reconocimiento de esa actividad a los estudiantes y a quienes lo supervisan, los profesores y profesoras. ¿Sí? Esto existe hasta el día de hoy, se sigue manteniendo. Muchos de ustedes tienen la oportunidad ya de insertarse o de vincularse con equipos de investigación. Eh, Muchos van a poder no solamente reemplazar el cursado de materias por el desarrollo de práctica de investigación, sino que van a poder graduarse dentro de un grupo de investigación. Así que esa posibilidad hay que seguir explotándola y desarrollándola. El otro desafío del doctor Molina implica desarrollar el perfil de la motivación científica. Ustedes recordarán que hemos señalado que el doctor Molina tiene como noción o como propuesta la de promover esto desde el nivel escolar. Eh, Él sostiene que la formación científica es una formación que forma parte de un proceso longitudinal, es decir, que hay que iniciarlo muy tempranamente y sostenerlo y consolidarlo a medida que uno va pasando por los diferentes niveles de educación. Este es un concepto que hoy circula fuertemente en la comunidad internacional. Eh, de hecho, hay algunos colegas, lo mencionábamos en el bloque anterior, que
sugieren arrancar incluso desde el nivel inicial, ¿sí? Aprovechando esto de la natural curiosidad que tienen los niños y niñas y que los transforma realmente en pequeños científicos y científicas, ¿sí? Eso es algo fundamental y fundamental al interior de las carreras de psicología por este aspecto que fue señalado tanto por el artículo del maestro Vilanova como por el doctor Molina, que tiene que ver con que hay todavía un excesivo profesionalismo. Necesitamos no más investigadores ni investigadoras, pero sí más estudiantes de psicología con formación científica, ¿sí? Para que después, donde quiera que quieran insertarse, como psicólogos laborales, educacionales, deportólogos, de social comunitario, lo que sea, lo hagan teniendo un muy fuerte entrenamiento en investigación que permita que puedan desarrollar mejor sus tareas en esos campos. Y finalmente, lo que propone el doctor Molina es que hay que seguir desarrollando la ciencia básica, la ciencia aplicada y la transferencia tecnológica, ¿sí? Son elementos importantes que quizás en otros marcos, en otras disciplinas, están un poco más aceitadas, más consolidadas. Y en el caso de la psicología, esto no es así aún. Hay que trabajar mucho, particularmente en la psicología argentina, ¿sí? No es la realidad de la psicología por fuera de Argentina. Hay muchos actores implicados en este proceso que es importante que consideren, ¿sí? Algunos tienen un rol fundamental como el CONICET, eh, otros lo vienen desarrollando en los últimos años como el Consejo Interuniversitario Nacional y hay otros de los cuales estamos esperando alguna señal un poco más positiva y proactiva. Por ejemplo, espacios como Ceronar o espacios como la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, si bien tienen pequeños espacios dedicados a la investigación, no han sabido sostenerlos ni hacerlos crecer en los últimos años o han fallado en sus intentos de articulación con CONICET o en sus intentos de articulación con las universidades nacionales. Esto es algo que tiene que mejorar claramente y sobre la cual nosotros como comunidad, estudiantes y profesores tenemos que tener algún tipo de incidencia, de presión. Luego están las organizaciones que tienen que ver con nuestra disciplina, ya sea directa o de manera más ampliada, en donde también hay que pedir un papel más activo de psicólogos y psicólogas allí en relación a eh, la vinculación con la investigación y a la promoción de la formación en investigación, ¿sí? Particularmente de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, porque esto está básicamente en las raíces de la propia UAPSI. Cuando la Asociación de Unidades Académicas de Psicología se gestó con gente como el maestro Alberto Vilanova, tenía como horizonte, como norte, apuntar hacia mejorar la formación de los psicólogos y eso en los últimos años quizás se ha visto un poco diluido como objetivo, es algo que hay que trabajar más. Eh, y luego tenemos asociaciones científicas como la ACC, la Asociación Argentina de Ciencia de Comportamiento, o su asociación prima, que es la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, que también tienen que avanzar un poquito más fuertemente en su promoción de la ciencia, más allá de sus propias organizaciones. Tienen que vincularse con el resto y potenciar la inserción de psicólogos y psicólogas en espacios en donde se puede investigar sobre temas que son de dominio específico de la psicología o sobre temas que son de dominio compartido en ciencias sociales. Si tomamos en conjunto el trabajo de Alberto Vilanova, escrito a mediados del 90, con el artículo escrito por el doctor Molina en el 2012, y hacemos un ejercicio de comparación con la situación actual, particularmente en el caso de nuestra carrera, uno podría tener una mirada un poco más optimista de la que tenían estos autores cuando escribieron estos materiales, ¿sí? Pero también podría tener una mirada negativa, ¿sí? Hay muchos elementos reseñados en su momento por el maestro Vilanova en el 94 que el doctor Molina seguía detectando, seguía encontrando presentes en el 2012 y que seguramente si ustedes hacen un ejercicio de reflexión, capaz que descubran que todavía están presentes hoy 2020 en nuestros planes de estudios en la formación de los psicólogos y psicólogas de las distintas carreras de psicología de Argentina. Esto tiene que llevar a ser cautelosos respecto de las proyecciones, las predicciones que podamos hacer sobre el futuro de nuestra disciplina y sobre los esfuerzos vinculados con promover la formación e investigación en psicología. Lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que es absolutamente fundamental, indispensable, necesario
que los estudiantes de psicología, las estudiantes de psicología tengan una sólida formación científica que después les permita sacar el mayor provecho de las competencias, de las habilidades, de las técnicas que aprendan cuando empiezan a insertarse en sus diferentes perfiles más profesionales. De eso se trata. Bueno, gente, llegamos al final de los bloques que yo tenía previsto para este momento. Como siempre, las invito a que planteen sus dudas en el foro de consultas teóricas o a que nos encontremos en el espacio de interacción que se va a abrir en los horarios de los teóricos los jueves a las 10 horas y a las 18 horas. En mi caso particular, si además quieren algún otro mecanismo de llegada, me pueden seguir por las redes sociales, me pueden buscar como @jcgodoy9. Y nada, nos vemos. Por favor, mantengan al día la lectura de los materiales, vayan viendo qué novedades les van comunicando sus referentes de las comisiones de trabajos prácticos, sus profes de trabajos prácticos. Sigan con atención los mensajes que la doctora Silvina Brusino como titular les haga llegar a través del foro de la cátedra y las novedades que vayamos subiendo en los distintos espacios que conforman el aula virtual. Eh, a seguir trabajando, a seguir estudiando, cuídense, cuiden a los demás y nos vemos.